Bueno, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta nueva edición de nuestros webinars de HR Latam. En esta ocasión tenemos la temática de recursos humanos como arquitecto de una cultura ágil a cargo de Tita Villar. Sin mayor preámbulo, les damos el micrófono a Tita para que nos comente acerca de este tema. Adelante, Ok, Tita. gracias. Bueno, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida nuevamente, al igual que Sebastián. Mi nombre en realidad es Estela María del Carmen Villar Gálvez, pero comprenderán que con un nombre tan largo, para efectos prácticos, me gusta que me digan Tita. Así que, por favor, Tita, para todos ustedes. Yo soy consultora asociada en HR Latam. Tengo varios años ya trabajando en diversas empresas con roles corporativos y luego también ejerciendo la consultoría y la docencia en la Universidad Pacífico, Pacífico Business School. Y algo que he venido, digamos, trabajando a lo largo de los años y que lo he visto como un eje transversal es que si no se trabaja una cultura en las organizaciones, no tenemos la base para seguir construyendo y para poder seguir creciendo y dándole sostenibilidad a nuestra organización, ¿no? Por eso es que hoy he escogido el tema del rol de recursos humanos como arquitecto de la cultura digital, ¿no? Y ahí quería llevarlos justamente a pensar en lo que nos sucede cuando vamos a trabajar, digamos, o a construir o a diseñar, ya sea una casa o un edificio o un condominio. O sea, ¿qué es lo que primero pensamos cuando queremos eh, tener una casa? Diseñamos, ¿no? O sea, diseñamos, hacemos el plano, establecemos cuáles son las necesidades que tenemos para poder cubrir, digamos, los distintos aspectos que quiero tener en una casa. Y igual sucede cuando queremos nosotros como organización establecer y formar una cultura. Primero, ¿qué tenemos que pensar y nosotros como área de recursos humanos? ¿Cuál es nuestro rol? Ver cuántas personas vamos a tener, dónde las vamos a ubicar, cuál va a ser la distribución de los espacios, pero esa es la parte visible. La parte no visible, cuando entramos ya a hablar en términos de cultura, es esa parte, digamos, que nos lleva a tratar de ver cuáles son los paradigmas que tenemos en la organización, cuáles son los aspectos subyacentes que hay, además de todos los pilares estratégicos. También tenemos las formas como se relacionan las personas, cuáles son los valores que tenemos. Y es por eso que cuando hablamos de recursos humanos, yo quise llevarlo a esta figura del arquitecto de la cultura organizacional, porque por un lado nosotros no construimos edificios, pero sí construimos los entornos donde las personas van a estar, digamos, ubicadas, donde van a aprender, cómo se van a adaptar, cómo van a establecer el trabajo colaborativo, diseñamos cuáles son esas competencias que necesitamos construir y formar en ellos. Y luego, algo complementario es que todos esos elementos van conformando la cultura. Por eso es que hablamos que una cultura ágil no nace, sino se diseña. O sea, las culturas siempre están históricamente determinadas y tienen que ir adaptándose de acuerdo a los requerimientos y necesidades de las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de una cultura ágil, tenemos que pensar que hay que desarrollar una mentalidad ágil. No se trata solamente de adaptarse, mejor dicho, de controlar, de ver que las cosas se hagan de una determinada manera, sino hay que dejar que las personas se puedan adaptar al ritmo que requiere no solamente la organización, sino que requiere las mismas personas, las áreas, el entorno que nos va marcando. Y algo que caracteriza la cultura ágil es el aprendizaje continuo. Es aprender a desaprender, porque también es importante dejar de lado algunas prácticas que ya hoy quizás no tengan vigencia. Aprender también del error. Algo que caracteriza la cultura ágil es que el error no se castiga. Una típica pregunta que hacemos cuando se rompe un vaso en nuestra casa.
¿Qué es lo que qué es lo que nosotros preguntamos cuando se rompe un vaso en la casa? A ¿Te ver si se... Sí, lastimaste? Si te ¿Ah? heriste. Ah, bueno, esa es una buena pregunta, pero generalmente, ¿qué es lo que preguntamos? Ahí Alexis está con ¿Quién ha otra sido? quién ha ¿Quién lo sido rompió? o quién lo rompió. O sea, buscamos el culpable, ¿no? Y esa búsqueda de culpabilidad muchas veces hace, o quién lo rompió, quién fue, ahí sí lo estoy viendo en el chat, ¿no? Entonces, muchas veces eso que hace que las personas no se arriesguen a equivocarse, terminen haciendo las cosas de la misma manera porque ya se comprobó que funciona. Entonces, la mentalidad ágil lo que lleva es que justamente experimentemos y tratemos de ir trabajando en la mejora continua, pero con un foco. El foco de qué valor agregado le puedo dar a mi cliente, ya sea a mi cliente interno o ya sea a mi cliente final. Otra característica importante de la cultura ágil es que el empleado o el colaborador está en el centro de la organización. O sea, los procesos que nosotros desarrollamos, sobre todo desde el punto de vista de recursos humanos, lo que se dice el journey map o el mapa de experiencia o toda la jornada por la cual va pasando nuestro colaborador desde que ingresa a una organización durante su crecimiento y hasta que decide, digamos, desvincularse, implica generar confianza, implica una comunicación transparente, horizontal, mucho feedback, mucha retroalimentación de doble vía, no al final del año cuando estamos haciendo una evaluación de desempeño, porque definitivamente la cultura ágil no hace un feedback solo al final, es una retroalimentación permanente y además eso contribuye a que también los colaboradores se empoderen, asuman retos y se sientan con la confianza de poder actuar y tomar decisiones. Otro aspecto cuando hablamos del empleado en el centro es que hay que valorar la diversidad. Y hoy por hoy en una organización podemos encontrar distintos tipos de diversidad, desde lo que es la parte cultural propiamente, geográfica. Hoy, por ejemplo, somos varios participantes de distintos países. Tenemos también lo que son la forma de pensar, el estilo de pensamiento, el género, la personalidad, la formación profesional, las áreas de las que pertenecemos. Cada uno de estos elementos que yo he mencionado pueden impactar y definir ya sea una microcultura o también una diversidad. Entonces, el tener como foco en el centro al empleado ayuda justamente a que esta gestión de la diversidad sea mucho más fácil y gestionada de manera más efectiva. Y eso conlleva a lo que se denomina el liderazgo en el servicio. Yo recuerdo hace años, cuando hice mi máster en coaching y liderazgo, mi profesor hablaba de liderazgo, y eso le estoy hablando ya hace más de 20 años, y él decía, ¿no? El líder debe ser un líder orientado al servicio. ¿Al servicio de quién? De sus colaboradores. Otro elemento importante en una cultura ágil es que todos tenemos que tener un propósito, una visión compartida y el foco muy claro hacia dónde vamos. Entonces, el alineamiento estratégico se torna un elemento fundamental. ¿Cómo se está trabajando actualmente ese foco y desarrollando esa visión compartida? Aplicando OKRs, ¿no? O sea, indicadores, objetivos que impactan o que buscan resultados clave, ¿no? Objective Key Results. Tenemos también lo que es la parte de indicadores de gestión de procesos, pero cuando ya hablamos de querer alinear a todo el equipo y que todos los colaboradores remen hacia un mismo destino, ahí es donde se busca el establecimiento de estos OKRs para mantener el foco y que además haya flexibilidad, porque estos también se van ajustando de manera periódica en función a los requerimientos de la organización, ¿no? Eric, así es, Eric. Efectivamente, los OKR no es solo para un área, es para toda la organización. Se parte de objetivos estratégicos, estos OKRs, y lo que tenemos que buscar, ya sea con objetivos SMART o con en las metodologías que ustedes quieran, alinear
los objetivos del área y los objetivos de los colaboradores a estos objetivos estratégicos y a estos OKR, ¿no? Y para eso también la gestión del cambio, un buen proceso de comunicación, de capacitación, Solamente voy a guardar. ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros también cuando queramos trabajar una cultura ágil, y ahí un poco me voy anticipando, es que seamos agentes de cambio para que realmente pensemos que nuestros objetivos no solamente pueden ser como isla para lograr el bien de un área, sino que tenemos que pensar en objetivos transversales que construyen, co-crean las acciones para lograr esos objetivos. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino de manera complementaria, los procesos y las estructuras también tienen que acompañar esa agilidad. Entonces, hay que constituir equipos multidisciplinarios que se empoderen, que puedan ser autogestionados, que se busque además no solamente, al igual que el área, el foco, digamos, en el proceso que yo tengo a cargo, quizás como líder, sino cómo los distintos procesos, yo siempre me gusta hablar que es como un tubo, ¿no? O sea, los procesos realmente no tienen ni inicio ni fin específico. Todos los procesos en una organización confluyen para lograr los objetivos que se quiere. Y por más que haya la división, digamos, de la cadena de valor de Porter o los procesos estratégicos, operativos o core y los de soporte, en realidad todos contribuyen para un mismo fin. Y por eso es que hay que trabajar mucho esta parte de equipos multidisciplinarios y el trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo trabajar, digamos, este enfoque como arquitecto, ¿no? Y ahí un poco lo llevo a este viaje, digamos, pensando que nos estamos convirtiendo en arquitectos en este momento, ¿no? Primero, cuando voy a hacer un proyecto, ¿qué tengo que ver? El terreno, ¿no? ¿Dónde voy a construir o la casa o el edificio? Veo cuál es el tamaño del terreno, si está totalmente plano, rígido, tiene algunas condiciones que tenemos que cambiar. Y ahí, ahora te respondo, Juan Pablo, y ahí es donde nosotros establecemos, digamos, decimos, ok, este es el terreno donde yo quiero construir. En el caso de una organización, cuando queremos, digamos, comenzar a explorar el terreno, es hacer el diagnóstico cultural, es decir, entender el suelo, cómo están organizados, cuáles son los pilares estratégicos, qué valores tenemos, cuáles son los paradigmas, qué estilos de liderazgo, qué políticas, qué normas, qué procedimientos existen hoy. Y en función a eso, y complemento con cuál es el clima laboral, donde también podemos identificar cuáles son las prácticas que son más preponderantes en función a los factores que inciden, ¿no? Esto con herramientas, digamos, ya sea de encuestas, de mapeo de procesos, mapeo de estructuras, evaluaciones, encuestas de clima, focus group, entrevistas a profundidad, podemos tener un diagnóstico. En función a ese diagnóstico, pasamos a la siguiente etapa, que es el plano. ¿Qué consiste el plano? Justamente ver cómo es que yo quiero que sea mi casa, cómo es que yo quiero que sea mi edificio, cómo es que yo quiero que sea mi cultura. Entonces, del diagnóstico de la cultura actual, paso a diseñar la cultura deseada. Y en función a esa cultura deseada, es que nosotros comenzamos a definir cuáles son los elementos que sí quiero mantener, porque hay que aplicar a la mirada apreciativa en función a la gestión del cambio. Hay cosas que sí mantenemos, hay la historia, hay rituales, hay héroes que podemos querer rescatar de la cultura actual, pero definimos y vemos cuáles son los nuevos elementos que necesitamos. Entonces, ahí entra recursos humanos como diseñador de ese nuevo sistema operativo cultural. Y si hablamos de agilidad, no se trata de decir que somos una organización ágil per se, o sea, implica un diseño. Cuando hablamos de transformación digital, de automatización, tiene que haber un para qué.
Y obviamente entre el paso del terreno al plano hay una serie de elementos que tenemos que analizar en este diseño. No solamente puedo ver la cultura de la empresa aislada sin ver el entorno. Entonces tengo que hacer no solamente un análisis de FODA o de oportunidades y amenazas. Hoy tenemos el entorno VUCA, hoy tenemos el entorno BANI, tenemos que ver el escenario competitivo, tenemos que ver cuál es la tasa de cambio externa para que nosotros como empresa veamos cuál es el ritmo de cambio que tenemos que aplicar. Jack Welch nos decía, el CEO de General Electric, que cuando una organización, cuando la tasa de cambio interna de una empresa es menor que la tasa de cambio externa, está destinada a desaparecer, ¿no? Entonces, todos esos elementos forman parte de este diseño intencional. ¿Que tenemos que hacerlo solos? No. El arquitecto no trabaja solo. El arquitecto pregunta a los distintos clientes qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades, cuál es su proyección actual y cuál es la proyección futura. Entonces, con todos estos elementos, como ya les decía, vemos qué se mantiene y qué cambia. Y además, a partir de ello, se establecen justamente estas líneas maestras, como se dice, del diseño organizacional. ¿Con quién se trabaja? Con un equipo multifuncional. Dentro de este diseño podemos tener también lo que se denomina las nuevas políticas, las nuevas normas, si los procesos se van a mantener, se van a actualizar, cuáles son los nuevos retos, las competencias, el modelo de competencias. Si tenemos un modelo de competencias, tenemos que pensar en cuáles pueden ser las nuevas competencias que requerimos de nuestros colaboradores en función a esta cultura ágil que queremos implementar. Y ahí es donde viene la tercera fase, que es la estructura. La estructura, una vez que tenemos el plano, comenzamos a construir. Pero construimos dos cosas. Está la parte de los cimientos, que muchas veces no se ve, pero que son fundamentales. Y en una cultura son estos elementos o formatos o elementos no visibles, como lo define Chavenato o como lo define también Shane, pero que son la base, y ahí están los valores, los estilos de liderazgo, las formas como se relacionan las personas, los estilos de comunicación, los paradigmas. Y luego tenemos toda la parte formal y visible, que justamente partimos de los pilares estratégicos. La visión, la misión o el ambition story o el propósito de la organización, los valores, los objetivos estratégicos, o lineamientos, los OKR, las políticas, los procesos bien definidos, las estructuras, las instancias de decisión, y todo ello van a ser los procesos que nos o los habilitadores que nos van a ayudar a llevar a las personas de una situación o de un nivel de competencia a un nivel de competencia B. Entonces, los procesos de gestión del desempeño, las estrategias de aprendizaje y desarrollo, los estilos de liderazgo, son diseñados y son implementados en función a lo que se ha definido como modelo de cultura que se quiere tener. Pero algo muy importante es que no siempre es fácil que exista la coherencia entre la estructura deseada y la agilidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchos temas de gestión del cambio que hay que manejar. En ese paso de un lado a otro, una cultura actual a una cultura de agilidad, hay muchos niveles. Y estos niveles no pueden quedarse, y estos cambios no pueden quedarse solo en la alta dirección. O sea, cuando hablamos de un proceso de transformación cultural, cuando hablamos de un paso, digamos, de un camino de cambio, de nuevos modelos, nuevos procesos, procedimientos, nuevos objetivos muchas veces y retos, el rol de la alta dirección es desplegarlo hacia los distintos niveles. Y ahí quiero hacer mención, saliendo un poco del paréntesis de la estructura en sí, pero que es importante tenerlo en cuenta, es que Kaplan y Norton,
quienes manejaron los tableros de comando, ellos escribieron un libro que se llama Strategic Focus Administration. ¿En qué implicaba Organization, perdón? ¿En qué implicaba? Ellos decían que si toda la organización no está focalizada en la estrategia, no tiene mucho impacto ni tiene sentido el implementar un proceso de planeamiento estratégico o en este caso un proceso de cultura. Entonces, cuando hablamos de que queremos implementar una cultura ágil, no puede quedar en las cabezas. Las cabezas tienen que ser esos facilitadores, esos embajadores de la nueva cultura, pero tienen que ir cascadeándose y desplegándose a los distintos niveles de la organización. ¿Por qué a los distintos niveles de la organización? Porque el cambio tiene que estar en la base. No podemos tener todo un conjunto de colaboradores y de niveles, de los niveles, digamos, no solamente los que lideran la organización, sino los que lideran equipos y los contribuidores individuales, caminando por un lado cuando no tenemos otro, cuando los directores están en otro. Entonces, esta estructura, para que realmente sea bien implementada, hay que hacer como se llama los acabados, ¿no? O sea, una vez que nosotros tenemos ya nuestro edificio y lo hemos construido y tenemos la estructura, están los acabados. Entonces, ¿en qué consisten los acabados desde el punto de vista de la constitución de la cultura ágil, como se dice, llevando la cultura del plano a la obra? Hay que establecer rituales, hay que ver bien cuáles van a ser estas ceremonias ágiles que vamos a implementar. La gestión de los proyectos es lo primero que cambia. Ya no tenemos proyectos de una duración larga con entregables que solo se ven de acá a 6 meses o un año. Están los que se llama la constitución de los equipos Scrum, de los squads, de las tribus, la forma como se gestionan los proyectos, cómo se hace el diseño, ya entra todo el concepto de metodologías ágiles e incluso la experiencia cotidiana para sostener la cultura ágil tiene que ver mucho con el lenguaje, cuáles son esas prácticas visibles que vamos a dar. Comencemos por las reuniones. O sea, hoy por hoy, ¿cuántas reuniones tenemos en nuestras organizaciones y que duran más de 1 hora? Levante la mano, así en el chat mencione, ¿quién tiene menos de 5 horas a la semana en reuniones? Creo que serían contados con la mano. La agilidad busca, por ejemplo, en ese concepto, reuniones muy concretas, máximo de 15 minutos, para que justamente cada cosa que se vaya a trabajar se resuelva de manera inmediata. Otro aspecto importante en los acabados, como digo yo, es que si estamos consolidando un nuevo modelo cultural, tiene que haber feedback permanente, ¿no? Y ahí hay que hacer este reconocimiento de manera permanente. Kotter, en sus 8 pasos de gestión del cambio, ellos mejor dicho, Kotter, cuando hacía la gestión del cambio, él hablaba que uno de sus pasos era celebrar los triunfos de corto plazo, ¿no? E ir asegurando eso para después anclarlo en la cultura. Eso es algo fundamental en una cultura ágil. Patricia pregunta, mencionar empresas que se han convertido en cultura ágil, ¿cuánto tardó en hacerlo? Lo vamos a ver terminando esta parte, Patricia. Justamente traí unos casos de éxito para ello. Entonces, ¿qué tenemos? Recursos humanos como arquitecto de cultura ágil es el diseñador estratégico, va a conectar la cultura con la estrategia, con los resultados, se preocupa por construir todas las capacidades, competencias que desarrollan los distintos niveles de responsabilidad de la organización, a los que lideran la organización, los que lideran equipos, los contribuidores individuales o los que se lideran a sí mismos. ¿Para qué? Para impulsar justamente ese crecimiento permanente, es cambiarlos también de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento e impulsar ese aprendizaje y liderazgo ágil. Entonces, para ello necesitamos ser facilitadores del cambio.
¿Por qué? Porque se van a encontrar resistencias, van a haber impactos de todo nivel, van a haber impactos organizacionales, impacto en tecnología, impacto en infraestructura, que a la vez impactan en las personas. Entonces hay que desplegar las estrategias de cambio que se requieran a lo largo de la iteración organizacional, porque también es algo que va evolucionando, pero manteniendo siempre, como digo yo, el guardián, siendo el guardián del propósito. O sea, la esencia no puede cambiarse, ¿no? Hay que mantener viva esa visión, ese propósito de la organización, porque va a asegurar que haya coherencia y sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿cómo, y ahí viene un poco la pregunta, Patricia, que tú tenías, ¿no? ¿Cómo se ha ido implementando esto en las organizaciones? Las pioneras en implementar la cultura ágil, y antes de entrar a la parte de estas empresas que implementaron, en realidad el manifiesto ágil en general surge de las áreas de tecnología, de las empresas que desarrollaban software o sistemas de información. ¿Por qué? Porque sí había todo un tema y todo un reto de implementar cada vez más sistemas de información o software en periodos más cortos, de una manera más efectiva. Recuerden ustedes cuando se quería, hasta ahora, ¿no? Cuando se implementaba hasta hace pocos años un ERP como el SAP, eh, no te bajaba de un año, año y medio la implementación de un sistema, de un ERP en general, ¿no? Cada vez ha ido mejorando y además se implementaba todo proyecto, proceso de cambio. Había la parte del diseño, la parte del desarrollo, luego venía la situación actual de la CIS para diseñar el 2B, luego venían las pruebas y todo eso a veces llegaba hasta la parte de las pruebas integrales y no había tomado la información o no había recogido la opinión de todos los usuarios y tenías que retroceder. Entonces, todas esas necesidades fueron las que hicieron que se surgiera lo de las metodologías ágiles. Entonces, pasar de esa parte de metodologías ágiles para proyectos de implementación de sistemas de información a una cultura ágil toma un tiempo. ¿Y quiénes fueron las primeras empresas, por lo menos que yo tengo como referencia? Justamente fueron Spotify y ING, ¿no? Que es uno de los primeros bancos tradicionales. En el caso de Spotify, más que inventar la agilidad, porque ya les mencioné que ellos fueron las empresas de software que lo hicieron, ellos lo que se enfocaron fue en ver cómo podían ir implementando determinados productos, procesos de innovación que ellos desarrollaban con equipos autónomos. Mientras que ING, tomando como base sí, lo que había hecho Spotify, buscaron de transformar toda su organización a un modelo ágil. Entonces, en 2015, ellos comenzaron a trabajar esta organización de equipos ágiles en su organización. Ahora, ¿cómo lo hizo Spotify? Spotify lo que hizo fue rediseñó su estructura en torno a estos equipos pequeños y autónomos, dio autonomía, empoderó a estos equipos squad para que vieran cuáles iban a ser las herramientas o forma de trabajo que iban a trabajar, y algo bien importante, y como lo mencioné al inicio, ¿no? La cultura de confianza y aprendizaje continuo. Por eso es que el cambio de paradigma en los líderes, de querer tener todo bajo control, estricto, no confiar o no dejar que los equipos se arriesguen a equivocarse, es complicado. Entonces, ellos sí invirtieron mucho en formar a sus gerentes en líderes coaches. O sea, el rol era distinto y eso es parte también del cambio que tenemos que trabajar con nuestros líderes, ¿no? Y algo también importante, la comunicación era mucho más horizontal, ya no era en jerarquías, realmente hubo un cambio cultural importante. ¿Con qué foco? Para poder entregar rápidamente,
tener autonomía, pero con alineamiento. O sea, no se trataba tampoco que cada equipo hiciera lo que quisiera. Tenía la autonomía, pero en función a una visión compartida, a un propósito, a OKRs bien establecidos y con una velocidad puntual cada vez que estaban desarrollando alguna innovación. Por eso es que la cultura organizacional se trabajó muchísimo, ¿no? Y ese fue el caso de Spotify. Ahora, en el caso de Perú, yo he traído dos casos de Perú y dos casos de América Latina. En el caso de Interbank, es una institución para los que no son de Perú, es uno de los bancos que forma parte de un grupo Intercorp bastante sólido acá en el país. Ellos hicieron un proceso de transformación cultural y organización ágil porque tenían que adaptarse a un entorno que cada vez era más competitivo desde el punto de vista digital y el cliente, además, el cliente por lo menos el cliente peruano, imagino que todos los clientes de América Latina cada vez exigen mejores servicios, más digitales, con mucho mayor seguridad en las soluciones de lo que es nuestra gestión de nuestros recursos financieros, ¿no? Entonces, ellos desde 2017 emprendieron una transformación cultural con foco en agilidad. Ya concluyó este proceso, el principal proceso, pero siempre sigue actualizándose y cambiando, en el caso del banco de crédito también. Y el rol de recursos humanos fue justamente apoyar a esta área de innovación en todo lo que era el rediseño de las estructuras con equipos multidisciplinarios, mucha capacitación, mucha gestión del cambio, se implementaron el OKR, ya no habían las evaluaciones de desempeño formales, anuales, con KPIs específicos, sino más bien todos evaluados en función a los OKRs y definitivamente hubo todo un proceso de formación de los líderes en esta cultura ágil y digital, ¿no? Entonces, como resultado que han tenido nuevos productos con mayor facilidad o velocidad de desarrollo, mayor satisfacción del cliente, tanto interno como externo, y una cultura más colaborativa y adaptativa. En el caso de RIMA, que es una empresa de seguros, también igual tuvieron que hacer este proceso de transformación para adaptarse también al mercado asegurador. O sea, hoy las compañías de seguro cada vez hay una competencia por quién presenta los servicios con mejores ventajas, más ágiles, más fáciles, con mejor información, mayor transparencia. Y eso hace justamente que después del trabajo post pandemia tuvieran que desarrollar esta cultura, este proceso de transformación cultural. Entonces, también nuevamente centrados en la cultura ágil y rediseñaron mucho de sus procesos internos. Nuevamente, el rol de recursos humanos como arquitecto de la cultura ágil, como gestor del cambio, creó un programa de liderazgo consciente enfocado justamente en las competencias que se requería para ello por parte de los líderes. Se conformaron equipos ágiles trabajando de manera colaborativa las áreas de negocio con la tecnología. Se tuvieron también, al igual que en el caso de Interbank, coaches internos y todo ello llevó también, fíjense, a actualizar el modelo de gestión de desempeño, pasando a implementar OKRs, conversaciones de desarrollo con planes de desarrollo individuales para cada uno de los colaboradores y se trabajó mucho también el tema de la experiencia del empleado. Entonces, ¿qué se logró con eso? También mejorar el compromiso y reducir también los tiempos de desarrollo de productos, porque en el mercado, si tú no eres el primero en el mercado, el first to market, estás perdiendo vigencia e incluso podrías hasta perder tus clientes ya cautivos, ¿no? Porque siempre nosotros vamos a estar buscando qué es lo que mejor nos ofrece el mercado. En el caso de América Latina tengo dos ejemplos, el BBVA y Sura, también nuevamente una empresa, por un lado financiera, que también opera en el Perú y en otros países de América Latina, y Sura, que es una compañía de seguros. Entonces, al igual no quiero repetir todo lo que he mencionado, no quiero,
quiero dar un tiempo para las preguntas. También acá el rol de recursos humanos fue fundamental. Fíjense, era formar coaches, nuevamente, agile coaches en un caso, en el otro, guardianes de la cultura, reentrenar, en el caso del BBVA, por ejemplo, reentrenaron a más de 30.000 colaboradores en nuevas formas de trabajo, los procesos de gestión del talento también cambian, y todo ello ¿para qué? Para mejorar también tanto en la agilidad en lanzamiento de productos, como en mayor velocidad de poder tomar decisiones y aprendizaje para también sacar mejores servicios hacia los clientes, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero Tita, ¿por qué traes ejemplos principalmente de bancos y compañías de seguros? Porque realmente fueron las empresas que fueron las primeras tipos de empresa o modelo de negocio que comenzaron a desarrollar y a adoptar las culturas ágiles. ¿Por qué? Porque había mucha presión digital y competencia a nivel de fintech. Entonces, bancos grandes, compañías de seguro grandes estaban perdiendo competitividad por estas razones, ¿no? Y además había un tema, o sea, los procesos por el tema de ¿cómo se dice? Garantizar, digamos, la seguridad, las garantías, que no tengan problemas de morosidad. Había una burocracia muy, muy grande, con múltiples aprobaciones y distintos niveles de decisión que conllevaban a proyectos cuando se realizaban para diseñar un nuevo producto o servicio también que se hiciera más complejo y múltiple. Y claro, el tema de la capacidad de inversión también, cuando hablábamos de proyectos a nivel macro y grandes de transformación en una organización, pues no era tan sencillo. Entonces, y la necesidad de enfocarse cada vez más en resultados sostenibles de valor agregado y con foco en el cliente, llevaron justamente a estas culturas ágiles. Entonces, con eso que tuvimos, la posibilidad de acelerar la innovación, un proceso de transformación cultural profunda, una mayor coordinación y adaptabilidad, y poder justamente mejorar todas las experiencias y el valor entregado a los clientes. Entonces, ¿cómo podríamos evolucionar en ese sentido de nuestro rol de recursos humanos? Nosotros podríamos pasar justamente del rol tradicional de pensar que se cumpla con los procedimientos, con el control, con foco en que hagamos bien cada uno de nuestros procesos de recursos humanos de acuerdo a un plan, el cumplimiento del presupuesto, el cumplimiento de las horas de capacitación o cobertura de personas, o sea, indicadores también de gestión bastante más de cumplimiento hacia un recursos humanos ágil, donde va a buscar el ser empoderado, ser guía para las áreas, tratar de que nuestras prácticas y nuestros procesos sean mucho más flexibles y adaptativos a lo que requiere nuestro cliente, tanto interno como externo, y definitivamente no podemos quedarnos estancados. También tenemos que ser ágiles en la interacción y la mejora continua de nuestros procesos. ¿Cómo lograrlo y cómo hacerlo? Autonomía con alineamiento estratégico, o sea, tenemos que apoyar a las áreas a rediseñar sus roles, a empoderar a los líderes, darle las competencias que necesita, establecer OKRs, o sea, esa es una práctica que ya le hemos visto como constante, y promover el accountability. O sea, el accountability no tiene una traducción directa al español, pero yo tenía un alumno que me dijo, no, Tita, accountability es responder por algo, o sea, no solamente ser responsable, sino ser respondable, hacer que las cosas sucedan, preocuparme por el resultado, pero también por el no resultado, ¿no? Otro aspecto es el aprendizaje continuo. Tenemos que enfocarnos en aprender y desaprender, como les decía al inicio, promover ese plan de desarrollo del 70-20-10, 70% todas las acciones que yo puedo hacer en mi día, donde yo cambio sigo haciendo las cosas, pero el cómo lo voy a hacer es lo que modifica, es las competencias que yo voy a implementar, mejorar en toda la parte de relacionamiento con los distintos stakeholders, y también competencias técnicas que tengo que ir adquiriendo, ¿no? Ya hablamos del cliente en el centro.
y todos los equipos de trabajo, no importa el área que estemos, no importa el tipo de proceso en el cual estemos participando, todos tenemos que tener un propósito, una visión compartida y la voz del cliente, interna o externa, tiene que ser la que prime. Trabajar en equipos colaborativos, tenemos que establecer esos espacios, promover esos espacios colaborativos, formar equipos multifuncionales, porque es la única manera de realmente lograr esa visión integral. Y definitivamente experimentar, ¿no? O sea, hay que replantear la forma como evaluamos, hay que permitir el error, como les decía, para que la gente no tenga miedo de que le pregunten el quién fue, sino al contrario, premiar el error porque significó una oportunidad de aprendizaje y de incentivo para la innovación. Entonces recordemos, recursos humanos no solo recluta el talento, sino diseña el terreno donde florece. Y esto es lo que quería compartir con ustedes de manera muy rápida. Queremos dejar un espacio para las preguntas. No sé, Seba, si tú has ido recogiendo algunas preguntas o no. Hay una pregunta que se dio más temprano, Titas, de Juan Pablo, que comentaba acerca de políticas y reglas en una organización flexible, que quedó pendiente. Ya. Mira, Juan Pablo, las políticas y las reglas no es que desaparecen, sino que incluso hasta la forma de cómo documentar las políticas y las reglas se hacen más gráficas, más ágiles. O sea, definitivamente tenemos que tener políticas o normas de convivencia o reglas, pero por ejemplo, hoy en lugar de redactar todo un procedimiento, tenemos la matriz RACI, que es una instancia de decisión, donde en una sola diapositiva tú tienes en una columna los procesos o las actividades y en la horizontal tienes todos los puestos de trabajo. En lugar, puedes tener herramientas como la caracterización de procesos, que también te ayuda a mapear o a tener de manera, nuevamente, gráfica, qué es lo que se hace, cuáles son las entradas, las salidas, quiénes son los responsables, cuáles son los atributos y los puntos de control. Entonces, no es que desaparecen, pero la forma, cómo la formulamos, es lo que puede cambiar. Ahora, eso va a depender también, ojo, del tipo de empresa, porque si nosotros somos una empresa que estamos, digamos, tenemos un sistema integrado de gestión, que tenemos ciertas certificaciones, ya sea de seguridad, medio ambiente, gobierno corporativo, etcétera, tenemos que seguir ese modelo. Okay. Lo que pasa es que hay que adecuarse a los nuevos procesos que dan. Algo importante, y ahí sí, digamos, puede ser un tip, cuando las políticas o un cambio o una formulación de política es engorroso, digamos, todo el proceso de automatización. La idea es armar siempre políticas que sean muy generales, que den los grandes lineamientos y dejar como anexos aquellas cosas que sí probablemente van a cambiar con mayor agilidad. Entonces, eso hace también que cualquier documentación normativa pueda ser más flexible. Patricia también preguntó el tiempo en que toma un proceso de transformación digital. Depende también del tamaño, de nada, Juan Pablo, depende también del tamaño de empresa. Depende de qué tantos cambios hay que hacer. Pero un proceso, cuando nosotros hablamos de gestión del cambio, tenemos tres tipos de cambio: el operativo, el táctico y el estratégico. El operativo es más el cambio de una organización, la estructura de un área, de repente de un proceso, un instructivo o un pequeño aplicativo. Eso se puede tomar de 2, 3 hasta 4 meses. Cuando hablamos de la implementación de un nuevo sistema de información, ahí sí podemos hablar de que los cambios pueden tomar un año, quizás un año y medio, dependiendo si aplicas metodologías ágiles o no, dependiendo del sistema, ¿no? Porque estamos hablando de sistema de información. Pero cuando hablamos de un proceso de transformación cultural, no es menor de 2 años. O sea, realmente hay que trabajar muchísimo y ahí voy a complementar con lo que decía
Eric, de cómo convencer a los CEOs de generar una estrategia para que entiendan los beneficios de este cambio. Se comienza por ellos. Antes de comenzar a implementar una... Voy a volver al ejemplo del plano. Cuando estoy haciendo mi terreno, diseñando y escogiendo el terreno y viendo cómo es el terreno, tengo que identificar cuáles son las posibles resistencias que puedo encontrar. Y en esas resistencias tengo que mapear justamente cuál es el estilo de liderazgo de mis líderes, cuáles son, digamos, aquellos temores o expectativas que pueden tener. Y cuando estoy haciendo la parte del plano, diseñando mis planos, diseño mi estrategia de sensibilización, de comunicación, de capacitación, de impactos. En esa parte del diseño de la sensibilización y comunicación, tengo que decir el por qué es importante y para qué, cuáles son los beneficios que va a tener esto para el cambio, para la organización, bueno, la cultura ágil, para la organización y también para ellos. Uno siempre en un proceso de cambio tiene que trabajar las dos cosas, el beneficio organizacional y el individual. Las lecturas de los libros los vamos a compartir con Sebastián por el chat para todos. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Hay una nueva pregunta que ha salido, Tita, de un usuario que menciona, ¿hay mapas de ruta donde pueda uno consultar para desarrollar este proceso o alguna certificación en cuanto a cultura ágil? Eh, hay ya algunas certificaciones de cultura ágil. De hecho, en la Pacífico hay un programa de metodologías ágiles donde puedes certificarte. Yo dicto ahí, por eso es que lo sé. Y en todo caso, como mapa de ruta, hay distintas herramientas. Voy a incorporarlo dentro de las lecturas a recomendar esa ruta. Alexis, gracias iPhone, porque no sé el nombre. Alexis, estás en mute. Ahora sí, no se podía, disculpa. Sí, 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 no, no hay Mira, problema. hay todo un tema con esto del avance que está teniendo la inteligencia artificial Ya. y parece que va a seguir avanzando y en cierto momento a un ritmo prácticamente incontrolable. Pero el temor es qué pasa cuando esto deshumanice la gestión de recursos humanos. Sin embargo, dicen, claro, pero deshumanizarla quizás no sea tan malo porque los humanos tienen muchos sesgos que tienen que ver con prejuicios, favoritismos, sesgos emocionales, culturales, etcétera. Y por lo tanto dices, oye, de repente deshumanizar en ese sentido no es tan malo, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería la fórmula ideal para que no se pierda la empatía o la sensibilidad contextual que tiene un equipo humano frente a la frialdad y objetividad que tienen sistemas de inteligencia artificial para llegar a los mejores resultados, ¿no? Para no tener ni mucho de uno, ni poco del otro, o viceversa. ¿Qué se está Eh, pensando o qué se está planteando en eso? en realidad, Alexis, lo que se debería buscar, más que lo que está planteando, porque hay muchas teorías de gente que sí dice que van a reemplazar, otros que no. Yo creo que todas las herramientas inteligencia artificial, people analytics, analítica de datos, todas las metodologías que van saliendo, tienen que ser herramientas que ayuden a que nosotros como recursos humanos podamos dar un mejor servicio a nuestro cliente interno. Sí, por deshumanizar, yo puedo tener que vía la inteligencia artificial mejorar todos los procesos operativos, un chatbot, para que le informen dónde está tu planilla, los beneficios, el seguro, etcétera, en buena hora. Si yo puedo tener todo lo que es la parte de un onboarding, todo lo que es la parte usando lo que es el e-learning y quizás algo más para conocer o mostrar lo que son los procesos de la organización, en buena hora. ¿Por qué? Porque podemos dedicarnos a esa parte no visible de la cultura, que es la que tenemos que trabajar. O sea, lo visible lo ve el IA,
lo no visible, lo informal, que es justamente, y es la parte más, más importante, que es lo que tenemos, digamos, que trabajar el estilo de liderazgo, la relación en las personas, el cómo se sienten, esa parte emocional, esa parte de bienestar y competencias, no te lo va, por lo menos hasta ahora, no lo va a hacer. Pero yo sí puedo usar toda la información, porque incluso hasta las encuestas de clima, yo lo puedo meter para que el día me lo procese, me dé los insights y en función a eso yo tomar decisiones o poder predecir comportamientos futuros y ver qué acciones puedo hacer para minimizar de repente cualquier riesgo o resistencia que pudiera surgir. Entonces, para mí yo creo que sí, es una herramienta que nos ayuda a fortalecer nuestro rol estratégico. Quizás nos ayuda si vamos a lo que es la parte de Dave Ulrich, que habla de los 4 roles, siendo que 2 son más de la parte del administrador experto, nos puede ayudar en esa parte. Pero en la parte de socio estratégico y de agente de cambio y todo, por ahora creo que nosotros seguimos en vigencia. Ujú. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Jennifer Vélez, Tita, comenta, para complementar un poco Ok. acerca de la pregunta anterior, ¿cómo puede ayudarnos la IA para agilizar procesos y cómo la IA nos puede apoyar en transformación y cambio constante? Ok, acá hay dos cosas. La IA lo que te va a dar como información es todas digamos, tú puedes plantearle escenarios a la IA de cómo son tus procesos ahora, que te comparta buenas prácticas, cuáles fueron los resultados, obtenidos, y a partir de ello tú puedes inferir y tomar información para poder decidir cómo es que tiene que ser o cómo puede ser mejorado el proceso que tienes a cargo. O sea, te agiliza en el sentido que todo lo que hay como data, tú lo puedes obtener como referencia. ¿Cuál es nuestro reto? Saber preguntar, saber también que no todo lo que nos dice puede ser tal cual, porque la IA te dice lo que está publicado, lo que ha sido publicado, pero hay que validar bien. O sea, puedes pedirle referencias de modelos, te acorta etapas de investigación, es cierto, o sea, pero luego tú tienes que profundizar para ver qué es lo mejor para la organización. Entonces, y todo va a depender del modelo de negocio, de qué herramientas, de la cultura que tú tienes. O sea, que te dé un modelo exacto la IA para ti, te podrías correr el riesgo, como tú dices, si pongo toda la información poniendo el nombre de la organización, también puede quedar publicado, ¿no? Pero sabiendo preguntar bien las cosas, lo puedes optimizar. El Scrum, Lean, Canvas son metodologías dentro del mindset de una organización ágil, sí. O sea, dentro de las metodologías ágiles, tú tienes varios elementos. O sea, por un lado tienes todo lo que es la parte del design thinking, de cómo diseñar los productos o los servicios o los sistemas, con todas las etapas desde la ideación, la parte de prototipo, pruebas y luego lanzamiento. El Scrum, que es cómo organizas los equipos, cómo son las reuniones, cómo es la comunicación al interior de los equipos. El Lean, que está enfocado más a todo lo que es la parte de mejora continua o de optimización de procesos, venimos el Lean Manufacturing, y luego el Kanban, que es una herramienta visual para poder, digamos, ver cómo están organizados los procesos o las tareas y ver cuáles son las que están planificadas, cuáles están los en curso, cuáles son las que ya están hechas. Otra herramienta que también se usa mucho en las metodologías o una organización ágil es el visual management, lo que en portugués también se usa mucho los gestão à vista. Es tener grandes tableros con los principales indicadores y cuál es el nivel de cumplimiento en la organización. Entonces, tiene semáforos y todos los colaboradores, ahí viene la parte de la transparencia, saben cómo están, qué cosas se están logrando, qué no se está logrando para ver dónde hay que poner los esfuerzos. Entonces, sí, todo eso está dentro del mindset de la organización ágil. ¿Sí?
¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? O ya los mareé y cansé. ¿Cómo es? ¿No? Bueno. Sí, Alexis, ¿tienes otra pregunta? Ya, se fue. Ahí está, sí te Ahí escuchamos. está. Ok, perfecto. No sé qué dice, pero sí. Sí, voy a insistir en el tema anterior porque quizá no comenté. La evolución de estos sistemas inteligentes no está haciendo que la gente tienda a confiar más justamente en sistemas inteligentes que no cometen errores o que cometen menos errores que los humanos, ¿correcto? Entonces, dentro de poco, no sé si en 5 o 10 años la gente va a confiar más en un auto que se maneje solo que en un chofer que puede quedarse dormido, puede distraerse, puede cometer errores, puede pasar. El auto automático no lo va a hacer, ¿no? Me parece que LinkedIn ya está ofreciendo un servicio para hacer búsqueda de talento Sí. usando algoritmos y cada vez están quitándole, si quieres, ese peso a los humanos y dejándose o trasladándole esa responsabilidad a las máquinas, a los sistemas inteligentes, ¿no? Yo digo, estamos 2025, pero el 2030, 2035, las cosas van a ser mucho más radicales y los alumnos que estamos formando, cuando egresen el 2030, van a vivir en un mundo donde ya la invasión de estos sistemas inteligentes, la computación cuántica y todo lo que se viene, realmente casi no va a tener mucho que ver con lo actual, con lo que estamos hoy, 26 de mayo del 2025. Por lo tanto, ¿qué están pensando? Qué están viendo a largo plazo, hacia largo plazo, 5 o 10 años, en función a estos avances tecnológicos y cómo va a impactar, por ejemplo, las habilidades que los gerentes o los líderes de recursos Totalmente. humanos tienen que tener ahora, que no las tienen y quizás hasta algunos sean escépticos o rechacen o sean reticentes a estos avances, ¿no? ¿Qué está pasando en ese contexto? Mira, definitivamente, Alexis, no solamente pensemos en los cambios que tienen que darse en las organizaciones de acá a 15 años. Los cambios ya se están dando desde las estrategias de aprendizaje en las universidades y en los colegios. O sea, hay que comenzar a ver que de acá al 2030, las generaciones que van a estar, ni siquiera va a ser la generación, o sea, la generación Z va a ser el baby boomer o de los que somos ahora, bueno, digo somos porque yo soy baby boomer, ya dije mi edad ya. Este, entonces, hay todo un cambio que tiene que hacerse y yo creo que la gran parálisis paradigmática que está viendo ahora es que pensamos que la máquina nos va a reemplazar. O sea, y eso es la peor resistencia. O sea, es como cuando tú estás en una ola en la playa y viene la ola y estás en la orilla y ¿qué cosa hace uno? Corre primero y la ola te revuelca, ¿no? O te zambulle, ya, pero te zambulle si viene otra ola más grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Al mejor estilo de Sofía Mulanovich, tienes que agarrar tu tablita y correrla. Entonces, tienes que adaptarte. O sea, las personas que no puedan adaptarse no van a sobrevivir. Lo que hay que ver es cómo coexistir, qué procesos nuevos, qué roles nuevos se van a desarrollar frente a lo que sí va a ser cubierto por la robotización, por la inteligencia artificial, etcétera. Que es un reto y que yo no tengo la bola mágica, o sea, no te podría decir yo en estos momentos cuáles deben ser las nuevas competencias. Sí están surgiendo nuevas competencias como la adaptabilidad, la creatividad, pensamiento lateral, eh, pensamiento estratégico, manejo emocional. Sabiendo, hay mucho de tema de resiliencia, inteligencia emocional, que antes no se le daba tanta importancia, ahora sí. Eh, pero definitivamente los líderes de acá a 15 años no van a ser los líderes que estamos ahora gestionando las empresas. No me refiero, podemos seguir siendo los mismos líderes, pero va a ser otro estilo de liderazgo totalmente distinto. ¿Qué cosa sí subyace el tener que adaptarse? Sí, ahí está justo Pati lo dice, adaptarse y proactividad, ¿no? O sea,
siempre va a haber algo distinto. Yo recuerdo, yo le doy a mis alumnos en transformación digital, les digo, ¿ustedes saben cuándo fue el primer proyecto de transformación digital que se hizo en el Perú? Y me comienzan a decir proyectos del 2020, 2018, 2015. Le digo, no, señores, en 1900, y ahí me empiezo a acordar yo, o sea, en 1995 se hizo la digitalización de las normas legales y el boletín oficial en Editora Perú, en el peruano. Este pechito. ¿Y cuándo fue? O sea, pues no me hables de transformación digital como algo que ya existía. Existe, las cosas van evolucionando. Lo que pasa es que tú tienes que ir viendo y viviendo cada momento y adecuando las necesidades de la organización y lo que cada persona o qué competencias debe tener cada rol. Quizás sí van a ser organizaciones mucho más horizontales, más simples, definitivamente, pero igual tienen que haber reglas de juego, igual tienen que haber políticas, igual tienen que haber estructuras, solo que serán distintas. ¿Cómo? Voy a averiguar más para contarte en la próxima charla.